Hola a todos, gracias por estar aquí en esta reunión de socios de octubre del PMI Madrid Spain Charter. Gracias también a los asistentes en formato webinar, tenemos más de 90 personas y seguro que su número irá aumentando. Bueno, lo primero comentar que, como veis, hay muchos colores en la diapositiva, a diferencia de otras veces. No es que me haya dado a mí por pintar, iros acostumbrando, porque es el nuevo logo del PMI. Ese que veis ahí arriba a la izquierda, algunos ya lo habréis visto, y el nuestro, el del capítulo de Madrid, es el de la derecha de arriba, ¿vale? Bueno, bastante cambio en este sentido, mucho colorido, varios azules, un naranja, un poco distinto al azul al que estábamos acostumbrados, ¿no? Un poco distinto a este azul que tengo aquí en la solapa. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar. Vale, como siempre, por quien no me conozca, mi nombre es Jesús Vázquez, soy PMP y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de este evento. Y con nosotros está Ninfa Muñoz, que como siempre nos está ayudando con la parte del webinar. Gracias, Ninfa. Bueno, vamos con la agenda. Aparte de esta breve introducción, el segundo punto será que José Torregrosa Giner nos va a hablar de riesgos y responsabilidades del Project Manager. En una segunda ponencia contaremos con Isabel Díaz Pereira, que nos hablará de la evolución de los principales marcos de trabajo, la tendencia hacia la adaptación. Finalmente veremos en las conclusiones pues, los datos que repasamos habitualmente y algunas informaciones interesantes. Comienzo presentando a José Torregrosa, que es socio fundador de Global Finance, que es una consultoría de riesgos y correduría de seguros especializada en responsabilidad civil profesional y riesgos en temas de construcción. Hoy nos va a hablar también de riesgos en el área de TI, en el área de informática y tecnologías. Y os dejo ya con su ponencia de riesgos y responsabilidades del Project Manager, que seguro va a ser muy interesante. Pues José, cuando quieras, te paso la espada. Muy bien. Vale. Cógelo al revés. Al revés, ¿sí? Sí, a la derecha vas avanzando. ¿Vale? De acuerdo, buenas tardes a todos. Gracias a PMI por invitarnos a esta reunión. Yo al final os diré, además de la breve presentación que ha hecho Jesús, un poco algo sobre Global Finance, pero quería entrar directamente en materia para ir al grano, ¿verdad? Nosotros, como consultoría de riesgos y corredera de seguros, es verdad que lo que estamos muy especializados es en lo que es las responsabilidades de las empresas y en concreto de los profesionales, ¿de acuerdo? Entonces hemos impartido jornadas por muchos colegios de arquitectos, de ingenieros y estamos con muchas TICs también, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad de las empresas en la parte profesional, de la actividad profesional, de lo que es la actividad de la gestión de la empresa, como directivos o como administradores de la sociedad y otro tipo de riesgos que afectan. Entonces, aquí lo que voy a pretender es deciros un poco qué riesgos hay y cómo el sector asegurador, no digo nuestra empresa, cómo el sector asegurador responde ante esos riesgos y qué coberturas podéis tener en el sector asegurador que cubran esos riesgos. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas TICs que tienen un seguro básico de responsabilidad civil y les preguntas, oye, ¿la responsabilidad civil de tu empresa la tienes asegurada? Y te dicen, sí, tengo un seguro de responsabilidad civil. Claro, responsabilidad civil, puede haber seguro de responsabilidad civil de caza, de pesca, de cabeza de familia, de la mascota, de la actividad profesional, de la actividad gerencial. Puede haber infinidad de la actividad medioambiental o la responsabilidad medioambiental, puede haber, o de los riesgos cibernéticos o de protección de datos, puede haber muchísimos seguros de responsabilidad civil. Y nos encontramos muchas veces, en el caso de TICs que tienen un seguro básico, en el caso de arquitectos o de ingenieros que sí tienen un seguro de responsabilidad civil profesional. Pero cuando se quiere hacer dirección de proyectos, damos un paso más allá y es de lo que vamos a hablar aquí, para ver cómo esas responsabilidades las podemos cubrir. Bien. Lo cierto es que había preparado la presentación para Project Management en construcción. Ya sé que en PMI
bueno, depende de las provincias o hay más componente informático, más componente de construcción. Entonces voy a balancear porque al final estamos hablando de responsabilidades de gente que dirige proyectos, sean proyectos de construcción o sean proyectos en el área de informática o de las TICs, ¿vale? Entonces, los riesgos y responsabilidades en el sector de la construcción. Al final, lo que influye en cuál va a ser la responsabilidad nuestra y por qué vamos o podemos recibir una reclamación, justificada o no, va a estar en función del tipo de contrato que firmemos. Tipo de contrato que en el sector de la construcción y en el sector también, como veremos ahora, informático, son contratos de servicios con obligaciones de plazo, coste y calidad, contratos por obra, en las que nos obligamos también a un resultado. Puede haber contrato con asunción de compromisos o actividades o responsabilidades entre el director del proyecto y el promotor de esa obra y otros tipos de contratos. Y dentro de construcción, pues podemos asumir también roles como director del proyecto, simplemente como un project manager, pero muchas veces asumimos una promoción delegada o la dirección y coordinación, asumimos el proyecto o la dirección facultativa, incluso la coordinación de seguridad y salud. Y luego la legislación que se aplica en función de los tipos de contratos que firmemos, de la LOE, si somos o no un agente de la edificación con esa disputa que siempre ha existido, los distintos plazos de prescripción que hay de nuestra responsabilidad en función de lo que hagamos. Ya sabéis que en el tema de construcción se llegan a los 10 o 12 años. También nos afecta, lógicamente, la legislación de prevención de riesgos laborales, nos afecta la legislación de sociedades, de capital y el Código Penal, que también a las personas jurídicas se les puede considerar responsables, la ley de responsabilidad ambiental, si tiene un impacto ambiental, en fin, todo esto. Si nos vamos al apartado de lo que son las TICs, pues también, como veis, los tipos de contratos que nos pueden afectar, también en la dirección del proyecto podemos asumir también esos compromisos. Nos podemos fijar o en esos contratos se pueden asumir riesgos, penalizaciones, garantías o determinadas cuestiones que o bien respondemos con el patrimonio de la sociedad o tenemos que ver de qué manera se le puede dar cobertura aseguradora a eso y cualquier otro tipo de contrato. Las actividades que se realizan en esa actividad informática, por decirlo así, o de TIC, pues todo lo que es el desarrollo, mantenimiento y licencias de uso en el tema de software, el tema de aplicaciones móviles, procesos de pago, si hacemos e-commerce, damos servicios de internet, de hosting, marketing online, todo el tema de telecomunicaciones, incluso ciberseguridad, outsourcing, va a depender de todo lo que hagamos, de los tipos de contratos que firmemos y de la legislación que nos afecta a este tipo de riesgos. Desde el Código Civil, en los distintos artículos, en función del contrato que se firme, de la Ley 9 de 2017, si estamos haciendo algún software para la administración o para el sector público. La Ley de Propiedad Intelectual también nos afecta, evidentemente. La normativa, la dirección sobre know-how y secretos industriales, ATIC. Todo el tema del RGPD, que estamos manejando muchos datos y mucha información de terceros. Y la Ley de Sociedades de Capital y Código Penal también aquí. O sea que, como veis, hay un cierto paralelismo al final a todas las empresas. En nuestra actividad nos pasa lo mismo. Depende del contrato que se firme con los clientes, pues asumes una serie de riesgos y demás. O sea que este sería el escenario. Lo que conviene saber es, como os decía al principio, en un poco de broma, que hay distintos tipos de responsabilidad. Además, al final las compañías de seguros ofrecen coberturas de responsabilidad o de reclamaciones por responsabilidad vuestra o de las empresas en función de lo que queramos asegurar, del tipo de trabajo, del tipo de actividad que queramos hacer, ¿vale? Y debéis de saber que las compañías tienen, por un lado, lo que llaman la responsabilidad civil profesional y hay pólizas de responsabilidad civil profesional. Aquí lo que vamos a ver es qué diferencia hay entre un seguro de responsabilidad civil profesional y un seguro de responsabilidad civil general, porque muchos sobre todo en el tema de TICs, en ingeniería y arquitectura siempre tienen la profesional, porque ya les ha venido reclamaciones en el tiempo y porque es así.
es un sector mucho más afectado y, por lo tanto, también cuando se hace project, pues también pues nos puede afectar mucho más. Y en el tema de las TIC, lo que nos hemos encontrado muchas veces es con un mero seguro de responsabilidad civil general, como que puede tener cualquier otra oficina o cualquier otro despacho, sin entrar en el detalle de esto. Por lo tanto, lo que os quiero decir es que la responsabilidad civil profesional tiene unos matices clarísimos, y es que lo que cubre realmente es las reclamaciones que tengan su origen en errores o omisiones en el desarrollo de nuestra actividad. El uso incorrecto, la negligencia nuestra o de las personas de las que debamos de responder, nuestros empleados, nuestros programadores o nuestra gente, ¿vale? Cubre la responsabilidad civil profesional algo que es lo que no cubre la otra, que es que cubre la responsabilidad civil contractual. Los seguros de responsabilidad civil general, todos, excepto el de profesional, cubren siempre la responsabilidad, los daños causados a terceros, en una responsabilidad extracontractual. Ningún seguro de responsabilidad civil general cubre la contractual, excepto el seguro de responsabilidad civil profesional. Por lo tanto, cuando una TIC tiene un seguro de responsabilidad civil general, no está cubriendo la responsabilidad contractual, que es lo que el proyecto firma con su cliente. ¿De acuerdo? Cualquier reclamación que le venga derivada de ese contrato de servicios no estaría nunca cubierta en una póliza de responsabilidad civil general. La relación contractual siempre tiene que estar de acuerdo al lex artisado, que es el conjunto de reglas de contenido ético, científico y técnico que debe ser el desarrollo de la actividad profesional. Es decir, que si quisiéramos en un contrato firmar una cláusula de que nos comprometemos a hacer algo que se sale de lo que serían esas prácticas, porque sería casi una apuesta, pues lo podemos hacer en el contrato, pero eso no tendría nunca cobertura aseguradora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que cuando asumáis algún tipo de compromiso contractual que vaya más allá de esto, que lo planteéis a la compañía aseguradora, al broker, para que trate de dar cobertura si es posible. Normalmente no lo va a ser, ¿de acuerdo? Tema penalizaciones y tema, salvo que tengan su origen en errores u omisiones, que hagan que se retrase la entrega del proyecto o que se exceda del precio o de lo que sea, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que tengáis claro que la principal diferencia es esta, que cubre la responsabilidad contractual. Solo la RC profesional es la que lo hace. Y cubre también, que es lo que la distingue de la otra responsabilidad civil, lo que llamamos o lo que se llaman los perjuicios patrimoniales puros. Es decir, que sin haber habido ningún daño, simplemente se le ha ocasionado un perjuicio económico a alguien. Un tema claro podría ser, oye, quiero que me hagas algo para desarrollar un tema de e-commerce en estas Navidades. Y decimos, muy bien, comprometemos y te lo entrego el día 15 de noviembre para que hagas toda la campaña. Y resulta que por lo que sea, por errores, por lo que sea de programación, nos dilatamos en el tiempo y le ocasionamos un perjuicio económico. No ha habido un daño material, no ha habido un daño personal, no ha habido nada, pero hay un perjuicio económico del que nosotros teóricamente somos responsables o nos pueden reclamar, ¿vale? Y por lo tanto, estos perjuicios patrimoniales puros, como luego veremos, no los cubre un seguro de responsabilidad civil general. ¿De acuerdo? Contractual y perjuicios patrimoniales puros son las dos cuestiones claves que se dan cobertura a través de la responsabilidad civil profesional. Las actividades susceptibles, en el caso de construcción, pues es el proyecto como servicio especializado de planificación, control de un proyecto, pero sabéis que muchas veces gabinetes de arquitectura e ingeniería estáis haciendo project, y además de asumir esos servicios profesionales en los que podéis subcontratar a todos los que participan, es decir, al proyectista, la dirección facultativa, la coordinación de seguridad, muchas veces es el propio gabinete de arquitectura, de ingeniería que está haciendo el project la que también asume estos roles. El rol de dirección facultativa, en este caso, de proyectista, tal. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque en la póliza, como proyecto, tendríamos que tener en cuenta que todo eso también lo vais a realizar vosotros. Es lo que hablaba al principio de los roles. Las actividades también, en el tema informático, de TICs, tenemos la dirección de proyectos, lo mismo, y todas las actividades, la licencia, el hosting, servicios, todo esto. O sea, todo, hay cosas que a lo mejor
alguien os encarga de hacer un desarrollo, no sé, de una app o de lo que sea, y vosotros podéis asumir solamente la labor como project, como dirección de ese proyecto, o incluso podéis usar, si tenéis programadores en vuestra empresa o tenéis otro tipo de profesionales que vayan a hacer ese tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo eso lo tendremos que tener en cuenta y todo eso es susceptible de cobertura por responsabilidad civil profesional. En la responsabilidad civil general o de explotación, la gran diferencia respecto de la anterior, primero, que es cobertura de reclamaciones de terceros, siempre extracontractual. No se cubre nada que os hayáis comprometido por contrato, va por el Código Civil directamente y va por daños materiales y daños personales que hayáis ocasionado a terceros. En el tema de construcción es casi más claro porque pueden haber daños materiales, pueden haber daños personales graves y, por lo tanto, la póliza de responsabilidad civil ahí puede tener mayor cabida que en el caso de las TICs. Y, sin embargo, ya os digo, las TICs, muchas tienen responsabilidad civil general y no tienen contratada la otra. ¿Quiénes son terceros? Pues siempre la persona distinta a tomador, asegurado, socios, familiares, descendientes, ascendientes, en fin, todas estas personas. Siempre tienen que ser terceras personas. Y hay una excepción que muchas veces hace que las TICs contraten la responsabilidad civil general o también las empresas o los proyectos que hacen el tema de construcción, que es el tema de responsabilidad civil patronal. Es decir, la responsabilidad que os pueden reclamar los empleados vuestros por daños que sufran mientras que están trabajando. En TICs esto se da mucho cuando mandáis a lo mejor a gente vuestra a que trabaje dentro de una gran empresa para desarrollar un proyecto allí. Nosotros hemos tenido gente en Indra, en Iberdrola, en un banco, se desarrolla un software que hace determinada función y tienen a las personas trabajando y a veces se tiran muchos meses, incluso años allí. Y en las licitaciones esa gran empresa siempre solicita que tengáis un seguro, una cobertura de los empleados de responsabilidad civil patronal por si les ocurre algo mientras que están allí dentro, ¿vale? Es el único caso en el que afectaría el tema de patronal claramente a las TIC y en el tema de construcción si asumiéramos las actividades como promotor o contratista o constructor en el que lógicamente daños materiales, daños personales sí que tendría cabida y como digo en TICs tendríamos los trabajos en instalaciones de terceros, los trabajos con equipos de terceros porque pueden sufrir daños esos equipos, esos servidores o lo que sea, pueden sufrir daños la información que hay contenida en esos equipos. El personal propio desplazado en instalaciones de terceros, como os decía, y la de posttrabajos cuando se actúa sobre equipos informáticos. O sea que, como veis, es muy importante el tener una cobertura que cubra la responsabilidad civil contractual, que como projects siempre va a existir ese contrato y, por lo tanto, siempre tenéis que tener la responsabilidad profesional en todos los casos, sea TICs, sea en el sector de la construcción, arquitecturas e ingenierías, que es muy frecuente, es totalmente usual que la tengan, y la responsabilidad civil general para complementar esa profesional en cuanto a daños personales y materiales. ¿De acuerdo? Y sus consecuencias. Y dar cabida con ello a lo que es la patronal, que solamente se contrata dentro de lo que es la responsabilidad civil general y nunca en la profesional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si lo que hacemos es un contrato de dirección de proyectos con unos servicios profesionales, necesitaremos, sea de lo que sea, de construcción informática, necesitaremos solo, a priori o inexcusablemente, una póliza de responsabilidad civil profesional, un seguro de responsabilidad civil profesional, porque nos va a cubrir, como decía, la responsabilidad contractual y los perjuicios patrimoniales puros. ¿De acuerdo? Aunque no haya daños. Si estamos haciendo un contrato de servicios profesionales asumiendo actividades de agentes de la edificación, también porque todo lo que es dirección de proyectos, coordinación de seguridad, todas estas cosas están ahí en responsabilidad profesional. Si hacemos un contrato de servicios profesionales asumiendo esas actividades y además asumimos la de promotor o la de contratista o la de subcontratistas, tendremos que añadirle a la profesional
el seguro de responsabilidad civil general, que es el que dará cobertura a los daños materiales y personales y las consecuencias que originen esos daños materiales y esos daños personales. Contrato de servicios profesionales con los subcontratistas en el tema de informáticos, lo mismo, responsabilidad civil profesional. No necesitamos el seguro de RC general. ¿Cuándo lo necesitaremos? Cuando trabajemos en instalaciones de clientes y nos exijan el seguro de responsabilidad civil patronal, ¿vale? Si no, con el seguro convencional de responsabilidad civil general que puede tener vuestro despacho o que puede tener, es suficiente, o sea, en el multirriesgo o lo que sea, no necesitáis un seguro. Y ya os digo que la mayoría de las TICs, sobre todo de tamaño medio hacia abajo, tienen un seguro de responsabilidad civil general. Nos encontramos e incluso encuentran dificultad, porque también he de decir que en el sector asegurador, muchos brokers, somos 6.000 corredores y 90.000 agentes y no sé cuántas compañías, pues especializados en responsabilidad civil profesional, si hay una veintena de brokers que os puedan aclarar esto, es así. Entonces, muchas veces pasa que, oye, me han pedido un seguro de responsabilidad civil y le hacen un seguro de responsabilidad civil general. Cuando nos encontramos que no les sirve para alguna licitación, para trabajar en una gran empresa o lo que sea, o porque han tenido algún problema, acuden ya a ese grupo de corredores que sí que estamos especializados en profesional. ¿De acuerdo? Bien. Cuando, además de eso, manejamos datos, esto quizás más en lo que son las TICs, manejamos mucha información. Estamos manejando software, estamos manejando mucha información y muchos datos de nuestro cliente, que a la vez son de todos los clientes, de nuestro cliente y demás. Podemos tener reclamaciones por el RGPD, ¿vale? Y eso en las pólizas de responsabilidad civil profesional, por lo menos las que nosotros comercializamos y la mayoría de las compañías, pero hay que tener cuidado con eso, cubren la responsabilidad civil por cualquier error o omisión que haga que esos datos sean públicos o recibáis alguna reclamación por algún cliente que no habéis actuado de acuerdo con el RGPD, por error de algún empleado o lo que sea. Pero también puede ocurrir, y sabéis que los que estáis más en el sector de TICs, que ya se están comercializando en España desde hace unos años, nosotros fuimos pioneros en eso, los seguros de riesgos cibernéticos. Y los seguros de riesgos cibernéticos, además de cubrir lo que cubre la responsabilidad civil profesional, que son esos errores o esas omisiones, cubre, pues como ya sabéis vosotros, son cualquier ataque que podáis tener externo, que encripte la información, que se haga con ella, y por el RGPD hay una serie de actuaciones que debéis de hacer, de notificación, de comunicación a los afectados, en fin, una serie de cosas que, si es proveniente de un fallo de seguridad, seguramente la póliza de profesional, la cobertura de protección de datos no entrará en juego, pero sí entraría la de riesgos cibernéticos. Aquí puede haber también, ya sabéis que según el INCIBE, el 67% de las reclamaciones en las pólizas de riesgos cibernéticos es de fallos humanos. Son un empleado, desde que ha perdido un dispositivo, un ordenador portátil con un montón de información, a fallos malintencionados de algún empleado que bueno, va a ser despedido, lo sabe o se le despide y en un momento determinado puede hacer cualquier tipo. Eso son coberturas que podrían encajar en la póliza de profesional, pero donde encajan seguro es en los seguros de riesgo cibernético. Nosotros siempre a nuestros clientes, como a todos nos preocupa mucho la vulnerabilidad que cualquier empresario tiene cuando maneja información, mucha información, nosotros siempre recomendamos tener en la profesional incluido tanto la protección, las reclamaciones por errores o omisiones en el tema de protección de datos, la sanción, que también se puede cubrir, la sanción de la Agencia de Protección de Datos, y el seguro de riesgo cibernético, porque con eso tenemos cubierto todo aquello que nos pueda ocurrir y que nos planteen una reclamación o una sanción por incumplimiento del RGPD. Aquí he querido poner también que cuando queramos garantizar el patrimonio personal de los socios, de los administradores o de los directivos de las empresas por errores de gestión, ya no son errores profesionales, sino como cualquiera de nosotros en nuestras empresas estamos gestionando la empresa, sea como directivo
o sea como administrador, o sea como consejero, o como socio, ¿vale? Sabéis que nos pueden producir una reclamación. Esto ha ocurrido a veces en un tema de incumplimiento de un tema de prevención de riesgos laborales que han ido contra el director financiero de la sociedad porque piensan, o la reclamación es porque con el fin de reducir el presupuesto de gastos de no sé qué y por economizar la obra o economizar el trabajo que se va a realizar, no se ha tenido en cuenta la aplicación estricta del tema de prevención de riesgos laborales. Y a veces van contra el director financiero encima por una querella por lo penal. Quiero decir que nada tiene que ver en una cobertura profesional. Aquí ya sería un defecto o un error de gestión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros aconsejamos siempre, para cubrir toda la responsabilidad que nos pueda venir de nuestros clientes o de terceros, incorporar también el seguro de consejeros y directivos. Es un seguro que al año en una empresa media no llega ni a los 1.000 euros, quiero decir que no es una cosa, cuesta más barato casi que un seguro de un automóvil a todo riesgo, y está protegiendo nuestro patrimonio personal, porque respondemos con nuestro patrimonio personal de cualquier reclamación que tengamos, bien de empleados, bien de terceros, de clientes, de proveedores, de bancos, y hay un concurso de acreedores, es decir, cualquier fallo en nuestra gestión, que alguien entienda que hay un fallo en la gestión, se va a producir una demanda. Y por lo tanto, si no es un fallo profesional, le tendríamos que dar cobertura por el apartado de consejeros y directivos. Por lo tanto, lo que os quiero decir, que el programa exclusivo que debéis de tener, nosotros ante todas estas cosas, hemos visto que en el sector asegurador, efectivamente, como os digo, hay pólizas que dan cobertura a la responsabilidad profesional, pólizas que dan cobertura a la general, pólizas que dan cobertura a los riesgos cibernéticos y pólizas que dan cobertura a administradores y directivos. En el caso de construcción hay otro tipo de pólizas también que dan esa cobertura, pero nosotros lo que queremos es aglutinar y aconsejamos en aglutinar todo eso. Primero, en TICS lo hemos hecho en una única póliza para hacerlo incluso en la misma entidad aseguradora. Porque lo que queremos evitar es que si una compañía está dando la responsabilidad civil profesional, otra compañía está dando la de directivos y otra está dando la de riesgos cibernéticos, las líneas delgadas que hay entre unas y otras puede hacer que en caso de una reclamación una compañía diga es que esta reclamación de protección de datos en realidad es más de cibernéticos que de error profesional. Por lo tanto, comunícale la reclamación al de riesgos cibernéticos. El de riesgos cibernéticos te puede decir que lo comuniques al otro. O pueden decir que es un error de gestión y que si tienes una póliza de administradores directivos que lo des a la póliza de administradores directivos. Nosotros, para evitar esas historias, tratamos de concentrar en la misma compañía, en una póliza única diseñada por nosotros, esos mismos riesgos. Hay un matiz que no quería que se me escapara en las pólizas de responsabilidad civil profesional, que eso vale tanto, y lo usan muchísimo, evidentemente, tanto en lo que es construcción como en informática. Y es la cobertura de retroactividad ilimitada. La cobertura de retroactividad ilimitada, lo que viene a hacer, que es una cobertura solo de RC profesional, lo que viene a hacer es cubrir las reclamaciones que tengáis hoy, por primera vez, de hechos que han tenido su origen en un hecho, en un trabajo realizado años atrás. Es decir, vosotros hacéis ahora un software y mañana ese software, dentro de 5 años, por un error en la programación, peta y da errores y no funciona. Pues vosotros, si tenéis una póliza con retroactividad limitada, aunque esa factura de ese trabajo, de ese desarrollo, lo hicierais hace 5 años, si la reclamación se produce por primera vez ahora, en vuestra póliza, hoy, si tiene retroactividad limitada, tendría cobertura. Eso lo saben muy bien también en el sector de la construcción, porque terminan una obra y saben que durante 10 años puede ocurrir. Y se pueden ir cambiando de compañía de seguros si es que tienen ofertas más atractivas en precio o en coberturas. Pero siempre tienen que contar con que van a tener la cobertura de retroactividad ilimitada en su póliza. Porque si no, le cubrirían solo hechos ocurridos ahora con la consecuencia de ese hecho que genere una reclamación ahora. Para que cubra todo lo que hemos hecho en el pasado, nuestras pólizas tienen que tener la retroactividad ilimitada. Hay un tema también muy importante que ponemos ahí de ámbito de actuación mundial. Es verdad que muchos trabajan en España o en países de la Comunidad Económica Europea, pero también se puede trabajar
se desarrollan softwares para Latinoamérica o hay empresas que están, y en construcción igual, en Emiratos o en otros países, están haciendo proyectos en otros grandes proyectos fuera. Es muy importante el ámbito de actuación de las pólizas, que sea un ámbito mundial. Nosotros, además, hay un matiz en ese ámbito territorial que queremos que tengáis en cuenta, y es que se aplique siempre en el ámbito la legislación de cada país, ¿de acuerdo? Porque muchas pólizas ponen el ámbito, a lo mejor es todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, pero dicen que se aplicará siempre la legislación española. Eso es un problema, ¿eh? Vosotros procurar que siempre tenga el ámbito de actuación mundial con la legislación de cada país, ¿de acuerdo? Hay compañías que lo hacen, son compañías globales y lo hacen, ¿de acuerdo? Que son compañías que entienden muy bien lo que es el project management, tanto de informática o telecomunicaciones o de TICs como de construcción, ¿de acuerdo? Voy rápido porque voy un poco mal de tiempo, creo. Bueno, la de consejeros y directivos, aquí tenéis un poco todo lo que puede cubriros. Nosotros hemos metido también el tema de medioambiental para cuando se trate de temas de construcción, por el impacto medioambiental y reclamaciones que puedan haber, e incluso si se asumen roles en el tema de la construcción, pues el tema de los todorreos de construcción o temas de decenal, en fin, todo un programa de seguros al final que dé cobertura. Un programa de seguros que dé cobertura a toda la actividad y a todo lo que puede ser vuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo lo que os invito es a que cuando firméis un contrato, cuando estéis desarrollando una dirección de un proyecto, sea de lo que sea en el sector de TICs o sea en el tal, que tengáis muy en cuenta estas cosas que os hemos dicho aquí, o sea, que valoréis muy bien qué tipo de coberturas tenéis que buscar en el sector asegurador. Nosotros, para Project, creo que tenemos nosotros y bueno, seguramente alguna más, pero nosotros hemos desarrollado una póliza específica para Project porque nos la demandaban los clientes que estaban empezando a hacer este tipo de trabajos y asumiendo este tipo de roles, y por lo tanto tenemos respuesta perfectamente a esto. Nosotros estamos asesorando a más de 200 colegios profesionales en toda España de las distintas actividades y asociaciones empresariales, y por lo tanto además estamos, como no podía ser de otra manera, también la mayoría de estos seguros se pueden cotizar online y por lo tanto en la presentación tenéis la web concreta de profesional con el código QR que os da acceso por si queréis hacer alguna simulación, porque ahí podéis hacer simulaciones de todo esto, al final, en el caso concreto vuestro, qué es lo que os puede costar. Ya os aseguro que os cuesta muchísimo menos de lo que pensáis. Son seguros que están muy ajustados, porque tampoco se producen todos los días reclamaciones, ¿de acuerdo? Pero, afortunadamente, lo que sí que os conviene es que tengáis todo el paraguas de coberturas aseguradoras a las actividades concretas que hagáis y que se puedan adaptar precisamente a eso, ¿de acuerdo? Yo con esto he terminado, no sé si he cumplido el tiempo. Sí. O he ido un poco más rápido. Ha sido un poco más rápido. Cualquier pregunta o algo, que estaría encantado de resolverla. ¿Tenéis alguna pregunta para José? Por allí hay una. Por favor, si alguien me puede acercar un micro, me bajo ya. Hola, buenas. Bueno, tenía una pregunta relativa al tema de la ciberseguridad. Como me dedico a estos temas y además estoy en un organismo público, ¿estáis actualizados a todas las...? Es que cuando decís cubren todas las penas que pueda haber, no sé si sabéis que con la actualización en España de la directiva NIS, la ley creo que me parece que es de septiembre del año pasado, las penas son bastante grandes y el tema de GDPR o RGPD llega hasta el 4% de la facturación. Entonces, no sé si eso puede estar cubierto. Entiendo que el tema de imagen, hombre, obviamente eso no es imponderable e intangible, nunca está cubierto por un seguro. O sea, eso, no, nosotros, crédito, vamos a ver, el sector asegurador venía de tener una póliza que le llamaban una póliza de protección de datos, la antigua LOPD. Nosotros en todas las pólizas de responsabilidad civil profesional, desde una asesoría laboral, fiscal y contable, por supuesto una clínica médica, esteticien, todo donde manejan datos de distinto grado,
nosotros cobramos siempre hasta el límite de la póliza, es decir, si tienes un límite de 600.000 o de 1.200.000, lo que quieras, el capital que desees contratar, porque en función de eso va la prima. Nunca es proporcional, pero no es el doble de 1.200.000 que 600, nunca es el doble de la prima, a lo mejor es un 30% más, ¿vale? Pero en función del tipo, la sensibilidad de los datos que manejes, de la estructura de la empresa, de cómo lo tienes todo eso organizado desde el punto de vista de seguridad informática y demás, y de la plantilla que tengas, pues es conveniente y nosotros lo incluimos dentro hasta el límite, siempre, ni lo preguntamos, hasta el límite de la póliza metemos las reclamaciones por protección de datos, por el RGPD, y metemos también la sanción, ¿vale? La sanción, muchas veces, como tú bien dices, es ese porcentaje con un límite de 20 millones, pero es como para la mayoría de nosotros cualquier reclamación o cualquier sanción que supere, que sea el 4%, si son 3 millones de facturación, son 120.000 euros. Quiero decir que eso es mucho dinero, ¿no? Eso está cubierto en las pólizas de posibilidad. Nosotros recomendamos, si se gestionan esos datos, también el seguro de riesgos cibernéticos, porque el seguro de riesgos cibernéticos es un seguro que partió, igual que el de administradores activos, como muy caros, eran seguros que valían 6 veces lo que hoy valen, ¿vale? Porque solamente lo hacían los que tenían una sensibilidad muy grande al producto, con lo cual era antiselectivo, por decirlo de alguna manera. Ahora se ha tratado de hacer como producto masa, es decir, que todas las gestorías, todas las clínicas de odontología, de todo el mundo tenga un seguro de riesgos cibernéticos. El grado de aseguramiento aún es bajo, pero eso hace que se mutualice esas posibles reclamaciones y, por lo tanto, ha mejorado mucho también la seguridad de hace unos años ahora y, bueno, y eso hace que las primas también sean más económicas. Por lo tanto, a nivel del seguro de profesional o de la actividad con protección de datos y riesgo cibernético, las dos cosas. Y con eso te cubre la sanción en función de la facturación que tengas, te la cubre la sanción y te cubre cualquier reclamación. Además de todo, en el tema de riesgos cibernéticos incluso te cubre el parón que te pueda provocar el que te paralice, te encripten una información, un virus, lo que sea, un malware de estos y te bloquee todo, no puedas operar durante X días o X semanas. Eso, la pérdida de beneficios, eso lo cubre el seguro de riesgos cibernéticos también, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿No? Pues entonces, muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Vale. Muy bien, pues vamos a seguir. Vamos antes de nada a comprobar si ha aumentado el número de personas o no. Sí, tenemos 149 personas conectadas. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia. Ahora, que es Isabel Díaz Pereira. Isabel es experta en gobierno y gestión, incluyendo la dirección de proyectos. Está involucrada en el ámbito de la formación y consultoría en Tecnofor y colaboradora de instituciones como IT, SMF y PMI. Y añado que no está puesto aquí, pero luego recuerdo con cariño que fue vocal de este capítulo del PMI Madrid Spain y tesorera. Muy bien, pues Isabel, te paso. Sí, te tienes que poner esta petaca. No sé dónde la quieres llevar. Y esto lo podríamos poner, por ejemplo, aquí. Y voy a arrancar la presentación. ¿Está encendida? No miramos si está encendida o apagada esa petaca. ¿Verdad? Está apagada. Ahora, vale. Vale. Hacia la derecha avanzas, hacia la izquierda retrocedes, ¿vale? No, al otro, el otro. ¿Vale? ¿Listo? Sí. ¿Me escucháis ya, bien? Ya te escuchamos aquí Bueno. y en webinar. Vale. Bueno, pues al igual que José, yo agradezco mucho al PMI
haberme invitado a tener esta sesión y participar con vosotros y aportaros en la medida de mis conocimientos, pues un poco más de información si es que no lo conocéis. Pero en cierta forma a mí me ha venido muy bien que José hablara de riesgos, porque, bueno, pues los seguros son una forma de responder a los riesgos, ¿verdad? Es una de las posibles respuestas. Sin embargo, en las organizaciones tenemos otro tipo de respuestas y que eso lo que hace es minimizar los riesgos, reducir los riesgos en las organizaciones. Y justamente esos elementos, los marcos de los que yo vengo a hablar hoy aquí, son marcos que contienen prácticas que lo que hacen es reducir los riesgos de gestión en las organizaciones. De modo que, en la medida que en mi organización no se realicen estas prácticas, no se apliquen estas prácticas, pues lo que estamos haciendo es incrementar el riesgo. De modo que cualquier project manager o cualquier service manager, una de las cosas que tiene que pensar es en qué medida no estoy aplicando buenas prácticas en mi organización y, por lo tanto, incrementando el riesgo de gestión en esta organización. Los marcos específicos de los que voy a hablar tienen que ver con el sector de servicios y especialmente de los servicios relacionados con las tecnologías de la información, independientemente que la gestión de proyectos y el PMBOK se refiere exclusivamente a proyectos, pero los proyectos son el inicio de todas las cosas realmente. Cualquier cosa nueva que creemos o cualquier modificación que se realice a algo que ya existe o una baja que haya que hacer de algo que ya existe, todo ello se hace a través de, o debería hacerse, a través de buenas prácticas de dirección de proyectos, porque si no, seguramente que cometeremos errores, habrá problemas, etcétera, y a lo mejor nos demandan por la falta de buenas prácticas. Y básicamente de lo que os quiero comentar es acerca de la evolución que están teniendo todos los marcos hoy en día. Estos marcos de trabajo que tienen que ver con gobierno y gestión en las organizaciones. Vamos a hablar de la evolución que está teniendo el PMBOK. No sé si sabéis que próximamente hay un cambio en el examen y que ese cambio es bastante relevante. Es un cambio prácticamente radical que no ocurría ni creo que haya ocurrido en la historia del PMI. Entonces, bueno, pues así como el PMBOK y el PMI se ha hecho cargo de la evolución que están teniendo las organizaciones y especialmente por esa irrupción de la tecnología que nos está cambiando a todos, no solo a las organizaciones, sino a todos, las formas de hacer las cosas, ¿no? Las formas de obtener resultados están hoy siendo impactadas drásticamente por la tecnología. Y, pues claro, todo el mundo se tiene que adaptar de la misma manera que nos adaptamos nosotros y utilizamos en nuestro beneficio pues las nuevas tecnologías, pues las organizaciones también se tienen que adaptar a esta irrupción. Y básicamente de lo que vamos a hablar y lo que están haciendo todos los marcos es adaptarse. Adaptarse y transformar. ¿Se podrá ver? El vídeo tienes que... Espera, te ayudo con el vídeo. Creo que sí. El de la derecha, ¿verdad? Sí. Vamos a intentarlo. Es que es complicado poner un vídeo y lo he puesto.
nos referimos, ¿no? Las organizaciones no se pueden mantener estáticas, tienen que evolucionar y adaptarse con lo que existe a cada momento en las que ellas viven. Hoy en día estamos todos envueltos en este mundo que se le ha dado a llamar VUCA. VUCA por las siglas de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que tenemos hoy en muchos aspectos en las organizaciones y en nuestra cotidianeidad. Entonces, es necesario que los marcos se adapten a ello. En cuanto al PMBOK, no me escucha. Debe ser por el... No, ahí. Ya con el nuevo, bueno, el PMBOK que tenemos hoy en día, ya se han incluido una adaptación respecto del mundo ágil, ¿no? Ya ha incluido dentro de las prácticas el mundo ágil y de hecho se ha desarrollado un apartado que tiene que ver con las prácticas ágiles. Sin embargo, el examen que tenemos actualmente, que va a cambiar el 1 de julio, pues todavía no tiene el impacto que seguramente va a tener luego del 1 de julio las prácticas ágiles, que es justamente lo que se viene en la siguiente edición seguramente. Veis aquí que tenemos que el nuevo examen ya cambia totalmente y de pasar a evaluar temas de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre en los proyectos, ahora pasa a evaluar a conocimiento acerca de las personas. Y es la mitad prácticamente del examen. Y dentro de las personas, pues está básicamente todo este mundo ágil. Los stakeholders, los equipos de trabajo, y ya se trabaja de una manera completamente distinta. Hasta el límite en que hay mucho hincapié en la inteligencia emocional, mucho hincapié en el conocimiento de la personalidad, ¿no? De la forma de ser de la gente y el impacto que puede llegar a tener eso en el trabajo relacionado con el proyecto, ¿no? Cómo motivar, ya lo tenemos aquí, pero va a estar todavía más incrementado ese conocimiento y esa necesidad de gestionar y trabajar, liderar a personas. Tenemos lo que hoy es el 100% del PMBOK y del examen, que a partir del 1 de julio va a ser el 50%. Y bueno, pues el entorno de negocio todavía, o sea, en la versión actual existe. Sin embargo, se hace mucho hincapié, cosa que ya está recopilado en el PMBOK actual, en la consecución de los beneficios de negocio. Esos beneficios que la organización tiene que conseguir post-proyecto, por lo normal. Esos beneficios que generan el producto que se ha producido en el proyecto, ¿no? Entonces, hay una orientación hacia el valor realmente que tiene que producir ese proyecto. No podemos producir cualquier proyecto, tenemos que producir un proyecto que sea capaz de conseguir los resultados que están en el business case, que es el elemento iniciador del proyecto realmente. Y pues hay una responsabilidad por parte del Project Manager en la consecución de esos beneficios futuros. Entonces, bueno, pues también vamos a ver que, porque ya se está hablando, no sé si vosotros tenéis conocimiento, de que la próxima versión del PMBOK va a hablar de prácticas y no va a hablar de procesos. Y de hecho, el resto de marcos que vamos a ver aquí, pues en especial ITIL, habla también de prácticas. Ya
las organizaciones han recorrido un largo camino utilizando procesos cuyos, lo que ha ocurrido realmente es que esos procesos han sido implantados en las organizaciones sin ser adecuados, sin ser adaptados al entorno específico de la organización. Y lo que quisimos y lo que ha ocurrido es que se ha implantado el proceso en la organización as is, como está definido en la buena práctica. Sin embargo, hoy en día sabemos que eso no es productivo, porque dependiendo de las circunstancias y del entorno que tenga la organización, la cultura, en fin, todas sus circunstancias, esos procesos deben ser adaptados a las necesidades propias de la organización. Y en eso es en lo que se están enfocando todos los marcos. ITIL, que es un marco, es una marca registrada, ITIL, el dueño de ITIL es Axelos, es una empresa inglesa, y se refiere a la gestión de los servicios basados en tecnología. Tiene un conjunto de prácticas y de marco, y es un marco para gestionar servicios basados en tecnologías. Y anteriormente a la nueva versión, que era la versión 3, teníamos un marco que contenía pues 5 fases referidas al ciclo de vida que tenían los servicios, y ese ciclo de vida comenzaba por la estrategia, ¿sí?, que era el centro, origen de todo. Luego, una vez que estaba definida la estrategia relacionada con ese servicio, pues había que diseñarlo para que ese diseño se adecuara a lo que la estrategia quería conseguir con ese servicio. Luego ese servicio pasaba a la fase de transición, que era donde se construía el servicio, basado obviamente en ese diseño que asimilarían a los planos a la hora de construir una casa, por ejemplo. Transición construye, basado en los planos, en esa planificación previa que se ha hecho, y cuando se termina la transición, habiendo sido probado ese servicio, verificado, etcétera, pues se despliega en el entorno de producción. ¿Para qué? Para que los usuarios utilicen ese servicio o, bueno, las organizaciones vendan el servicio y los usuarios de los clientes utilicen el servicio. Y el uso de ese servicio, la utilización de ese servicio, era la que proporcionaba el valor. El uso del servicio lo que iba a conseguir, quizás a largo plazo, pero básicamente todo tiene que ver con un incremento de ingresos o una reducción de costes. Los servicios basados en tecnología tienden a conseguir cualquiera de esos dos extremos, ¿no? Por el medio tendremos muchas cosas, pero finalmente el objetivo es ese. Bien, y además, una vez que el servicio ya está operativo y está funcionando, pues, ¿qué viene a ocurrir? La mejora continua. La detección de defectos, la detección de posibles formas de hacerlo de una mejor manera, y por eso tenemos a la mejora continua que está rodeando a todas las fases anteriores, porque pues, la mejora va a impactar en todas las fases anteriores, provocando que el servicio cada vez sea mejor. Esta es la versión anterior. Actualmente, bueno, estos son los libros, porque todas las buenas prácticas están plasmadas en documentos y son los libros. Teníamos un libro para cada fase de la gestión del servicio. ¿Qué tenemos hoy en ITIL 4? Pues tenemos esta definición de la gestión del servicio y que tiene que ver con el sistema de valor del servicio, el Service Value System. Y fijaros que es completamente distinto de lo que veíamos anteriormente. Sin embargo,
en todo este entorno, conjunto de componentes, lo que van a estar funcionando son las prácticas. Las prácticas que antes eran procesos y que ahora no son procesos, sino que pues, se recogen de una manera más soft, más liviana, en la medida que la organización las necesite, las utiliza, las aplica siguiendo su cadena de valor, ¿no? ¿Y todo dónde comienza? Comienza en una oportunidad o una necesidad de un cliente, ¿no? Una demanda. Y ingresa en la organización y ¿qué tenemos? Pues tenemos un componente externo que son principios guía, son un conjunto, de hecho son 7 principios guía, que son los que van a tener que estar en la mente de todas las personas que estén trabajando en la organización para aplicarlos de manera constante. Un componente de la mejora continua y de hecho muchos de esos principios guía tienen que ver con el proceso de la mejora continua, ¿no? Cómo lograr la mejora continua. Luego tenemos un aspecto de gobierno, ¿vale? Que ITIL lo ha incorporado. ¿Qué hace el gobierno? Pues el gobierno lo que hace es asegurar que todas las necesidades de las partes interesadas, sus circunstancias, etcétera, sean tenidas en cuenta por la organización y que esa organización tome decisiones teniendo en cuenta a todas esas necesidades de las partes interesadas, establezca directrices para la organización, para el cumplimiento de metas, y esas metas tienen en cuenta a todas las partes interesadas de una manera equilibrada y luego pues controla, ¿no? Controla que esas metas se cumplan y a través del cumplimiento o no de las metas pues realimentar todo el proceso de gobierno. Tenemos las prácticas que os comenté anteriormente y en el corazón del Service Value System está la cadena de valor del servicio. Esto que es, bueno, el centro, que es el Service Value Chain. Todo ello con el objetivo de proporcionar valor. ¿Proporcionar valor a quiénes? A todos los interesados, a la propia organización y a los clientes. Y aquí en ITIL se habla de la co-creación del valor. Y esto es algo que viene un poco de este mundo ágil que nos está irrumpiendo, donde los interesados trabajan todos juntos para producir esa aplicación o ese servicio o ese producto que es el que va a satisfacer esas necesidades de quien lo va a utilizar a posteriori, ¿no? Entonces, esta co-creación de valor implica la participación del cliente y de todos el equipo que va a producir ese producto, el negocio, por supuesto, no solo el equipo, no es una cuestión solamente del equipo que lo está creando, que lo está desarrollando, sino negocio también participa de esa creación. Y, por supuesto, el cliente. Se está hablando de una co-creación entre cliente y la organización. No es solo pedir y que la organización cree y me entregue algo, sino colaborar para crear algo que sea beneficioso para ambos. Antes teníamos en ITIL 3, pues teníamos las 4 P del servicio y que son todos los elementos que contribuyen a la hora de la creación de un servicio y que luego pues hacen ese servicio posible, ¿no? Posible de ser utilizado. ¿Y cuáles eran las 4 P? Pues eran las personas que creaban el servicio y que le daban soporte, los productos, que eran la infraestructura,
y las aplicaciones que daban soporte a ese servicio, los proveedores o partners y los procesos. Los procesos eran una parte integrante de esas 4P y que en conjunto son las que colaboran para producir y desarrollar y hacer que el servicio funcione de acuerdo a lo que se necesita. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos algo parecido con ITIL V4, donde tenemos los mismos prácticamente componentes. Tenemos la organización y las personas, ahora se incluye a la organización. Tenemos la información y la tecnología, que antes eran los productos. Los value streams y los procesos, antes teníamos solo procesos, ahora los value streams son un conjunto de, una secuencia de actividades que se van a desarrollar utilizando esas prácticas que hablamos anteriormente, con el objetivo de obtener productos y servicios que proporcionen valor, pero que no van a funcionar de una manera muy estructurada, porque hablamos de prácticas, no hablamos de procesos, no van a estar tan estructurados, sino que van a trabajar de una manera liviana y que aporten su perspectiva, ¿no? La perspectiva de la práctica aporte a la creación de ese producto o servicio. Y por último, los proveedores, obviamente, ningún servicio pues, es autónomo, sino que se requiere de prestaciones de otros proveedores, ¿no? Entonces, ellos también son parte de estos componentes y de las 4 dimensiones de la gestión del servicio. Y todo ello veis que está rodeado de una serie de factores. En la dirección de proyectos, ¿cómo se llaman esos factores? Factores ambientales, ¿no? Lo llamamos así, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Bueno, pues en este caso son solo factores ambientales. Los principios, como os decía, que están hoy insertos en ITIL versión 4, para los que conocéis de Agile, seguramente que los veréis, los reconoceréis. Y tenemos, por ejemplo, bueno, pues el foco, el enfocarse en el valor, ¿no? ¿Qué tenemos en el mundo ágil? Pues la creación de productos mínimos viables, ¿no? Que proporcionen valor de manera rápida al cliente. Entonces, foco en el valor, estar constantemente pensando en aquellos aspectos que proporcionan valor y eliminando, ¿sí? Como hace Lean, eliminando todo tipo de desperdicio que, pues que no proporciona valor y que realmente hace más gordo, ¿no? al proceso, más proporciona relleno que no es útil. A veces es necesario, ¿sí? A veces hay desperdicio que es necesario producir por cuestiones legales, por cuestiones de políticas organizativas, en fin, diferentes aspectos que la organización se ve obligada a cumplir y de insertar esos elementos que no proporcionan valor, pero que se tienen que hacer porque, en principio, lo que deben estar cubriendo es pérdida de valor. Si bien no proporcionan valor, lo que hacen es evitar pérdida de valor, ¿no? Como cumplir con requisitos legales. No nos gusta a nadie, pero hay que hacerlo porque si no, ¿qué pasa? O nos mandan a la cárcel o tenemos que pagar multas. Comenzar desde donde se encuentre, y esa es una premisa básica, cosa que no se ha respetado en el pasado. Íbamos los consultores ¿a qué? A implementar nuestros procesos, ¿no? Nuestros procesos fortachones, nuestros procesos fuertes. Y decíamos que así se debía hacer, así se tenía que hacer, porque si no, no servía. Hoy no, hoy se intenta entender lo que
el cliente tiene en este momento, cosa que antes también existía y que en muchas ocasiones se ha ignorado. Porque ¿qué se hace cuando se entra a un cliente? Lo primero que se hace es evaluar el estado actual, ¿no? Evaluar qué tiene en este momento. Sin embargo, si bien se evaluaba, se ignoraba. ¿Y qué se hacía? Pues esta aplicación, estas actividades del proceso, estas autorizaciones, todo esto tiene que funcionar de esta manera. Hoy ya hay otra perspectiva. Empezar de donde usted esté, de donde la organización, las actividades que realiza, se valoran, se tienen en cuenta y avanzamos y mejoramos a partir de allí. No es cambiar completamente la forma de trabajar, es agregar para mejorar o quitar. Progresar iterativamente con retroalimentación, clásica premisa ágil, ¿no? Donde vamos avanzando, experimentando y adaptando, ¿no? Experimentando y adaptando. Y eso, como veis, es un principio hoy en día de ITIL V4. Colaborar y promover la visibilidad. Lo mismo. Elementos principales del mundo ágil. Colaborar con el cliente, colaborar con el equipo, ser transparente, mostrar todo lo que está ocurriendo, cómo va el proyecto, por ejemplo, lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que cualquier stakeholder, para que cualquier parte interesada se entere y si tiene algo que aportar, que lo haga en ese momento. Pensar y trabajar holísticamente, teniendo en cuenta el todo y no solo el trocito que me toca. Mantener simple y práctico, keep it simple, lo más simple posible, lo más lean posible realmente. Y optimizar y automatizar. Optimizar y automatizar es la última etapa de la mejora, ¿sí? Un nivel alto y constantemente tenemos que buscar cuando ya una práctica, una técnica se conoce y estamos seguros de que funciona adecuadamente, pues ¿qué hacemos? La automatizamos, ¿no? La automatizamos. Y continuamos así con otras partes de la organización mejorando constantemente. Está muy claro que la mejora es un elemento primordial dentro de este nuevo marco de ITIL 4. Y aquí tenemos el corazón, ¿no? El corazón del Service Value System, que es el Service Value Chain, la cadena de valor del servicio. Y también tenemos esa demanda, que por supuesto aquí adentro pues ya también se direcciona. ¿Y por dónde entra la demanda? ¿Por dónde entra? ¿Lo veis? Por el engage. Por el engage. Entra por las personas. Entra por entender quiénes son todos los stakeholders que están involucrados en este servicio o en este producto que vamos a crear. Y no ignoramos a nadie. No somos solo los de TI los que tenemos que estar. Hay muchísima más gente que tiene que estar y que tiene que dar su opinión y que tiene que dar su input para que luego pueda proporcionar ese valor que se necesita. Entonces, entra por engage, entra por los stakeholders. ¿Qué nos dice el PMBOK acerca de los stakeholders, ¿no? Que es lo primero que hacemos, identificar a los stakeholders, entender sus expectativas y sus necesidades y luego las satisfacemos durante el proyecto, ¿no? Bueno, pues además de el engage, que es algo como nuevo, ¿no? Como es algo donde hay mucho foco, el resto de elementos son conocidos, ¿no? En el sentido de diseño y transición, pues ahí seguramente están las prácticas relacionadas con nuestro viejo diseño y transición. Deliver and support,
todo lo que tiene que ver con el soporte del servicio y la entrega del servicio. Y en Obtain and Build está todo lo relacionado con la construcción del servicio. Y por último, se consiguen estos productos y servicios que, cuando son utilizados por los usuarios del cliente, pues producirán ese valor que se había pensado originalmente o que luego, durante la construcción, ha cambiado, porque el mundo aquí también es constantemente cambiante. Hablamos recién de los principios de la retroalimentación. Entonces, constantemente podemos tener retroalimentación y situaciones cambiantes por parte del cliente y tendremos que incorporarlas. En ese aspecto, las prácticas más fáciles y sencillas de utilizar se refieren al mundo ágil. Y debido a esto es porque tenemos hoy en día la necesidad de utilizar las prácticas ágiles por el hecho de que hay muchísimo cambio, hay cambio constante, hay incertidumbre, el cliente no sabe lo que quiere, ni lo tiene, no está concreto lo que quiere hasta que no lo ve. Entonces tenemos que trabajar sobre construir, mostrar, que nos dé feedback, incorporar ese feedback, volver a construir y así sucesivamente hasta lograr aquello que el cliente, lo que le sirve finalmente al cliente, ¿no? En respecto de las prácticas, estas prácticas que antes eran procesos, en ITIL V4 tenemos la incorporación de 3 tipos diferentes de prácticas. Tenemos prácticas de gestión de servicio y gestión de la tecnología o gestión técnica. En cuanto a las prácticas generales de gestión, pues se han incorporado muchas prácticas que no estaban y que realmente hacían falta. Como por ejemplo la gestión de la arquitectura, si bien estaba inserto el tema de arquitectura en un servicio basado en tecnología, no había una práctica ni un proceso relacionado con ello, ¿no? Es algo que se debía incorporar en la construcción del servicio. Medición y reporte, cambio organizacional, eso que en muchos y en muchísimos proyectos no se ha tenido en cuenta. Se produce el producto y ala, que la organización se arregle, que los usuarios se arreglen, en principio. Entonces, y de hecho es algo que también incorpora el PMBOK, ¿no? En el sentido que hay que tener en cuenta el impacto que tiene lo que estamos produciendo en el proyecto en la organización. Project Management. Actualmente, ITIL incluye dentro de las prácticas la gestión de proyectos, cosa que antes no estaba incorporada tampoco. Era algo que debía estar, que entre comillas el servicio se debía crear como un proyecto y de hecho se mencionaba en los libros, pero no era un proceso que se recomendase de que existiera, ¿no? Hoy sí, hoy ya lo tenemos como un proceso, una práctica, digamos, obligatoria y gestión de riesgos. Otra cosa que tampoco estaba como proceso y ahora la tenemos como práctica, la gestión de riesgos. Si bien había que gestionar los riesgos relacionados con el servicio, era una cuestión que no estaba regulada. En principio no estaba definida cuáles eran las prácticas que había que aplicar a la hora de gestionar esos riesgos. Se supone que estarían cubiertos con la gestión de proyectos, porque ya sabemos que la gestión de proyectos gestiona los riesgos del proyecto y aquí lo que estamos creando es un nuevo servicio.
Por lo tanto, es un proyecto y debería se deberían gestionar los riesgos. Y por último tenemos esta práctica de la gestión del talento y de la fuerza de trabajo, que tampoco existía. En cuestión de gestión de servicios, pues se incorpora análisis de negocio, la gestión de la continuidad del servicio. Vale. Es una práctica, antes existía el Service Desk como una función dentro de la organización. Y hoy en ITIL se ve desde el punto de vista de que es una práctica que se utiliza en los distintos cadenas de valor del servicio. En cuanto a las prácticas de gestión de la tecnología, pues tenemos la nueva, que es el despliegue, que antes no existía. Pues hoy la estructura de certificación de ITIL para ITIL V4 tiene es esta la estructura que vamos a tener, y pues tenemos un profesional, un managing professional, que es el conocimiento que va a incorporar, pues va a ser un especialista en crear, entregar y soportar servicio, un especialista en gestionar el valor para los stakeholders y un especialista en alta velocidad de TI, que justamente alta velocidad de TI incorpora todas esas nuevas prácticas o nuevos prácticas como es DevOps, inteligencia artificial, es decir, todo lo que puede llegar a incorporarse como parte de un servicio o la gestión de dicho servicio. Y también tenemos el componente de dirigir, planificar y mejorar. Y hay otro módulo relacionado con el profesional de ITIL, que es el líder estratégico, el Strategic Leader, que lo que incorpora es estrategia digital y de TI. Esta es la estructura de la nueva certificación. Existe un módulo para poder pasarse de ITIL V3 o ITIL Expert a ITIL V4, que es este módulo de Managing Professional Transition, que es el que pues aquella persona que es expert de ITIL 4 puede adquirir la certificación de ITIL, todo aquel que es expert de ITIL V3 puede adquirir la certificación de ITIL V4 haciendo este examen puente, ¿vale? Y luego el otro marco que es relevante en el mundo de las tecnologías de la información es COVID. COVID es un marco de gobierno y gestión para la información. Y aquí no hablamos de servicios de TI, aquí hablamos de la información. En COVID, la información es el elemento primordial, y para COVID la información en una organización es como la sangre que circula por nuestras venas, ¿no? Que nos proporciona oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Y para una organización la información es eso. ¿Le sirve para qué? Para tomar decisiones, para realizar su día a día y obtener beneficios. Entonces, como os dije, es un marco de gobierno que incluye también la gestión. De hecho, el COVID lo que significa es Control Objectives for Information and Related Technologies. Tecnologías relacionadas,
¿no? Objetivos de control, que es la definición antigua de COVID. Hoy ya COVID es otra cosa. Pero ¿cómo comenzó? Pues siendo un elemento de control, ¿vale? Un marco de control. ¿Pero qué controlaba? La información y las tecnologías relacionadas. No importa con cuál tecnología tú generes y gestiones la información, que este marco te sirve. Fijaros el entorno de COVID. COVID es lo que está azul. Tiene 4 dominios de gestión y un dominio de gobierno. El dominio de gobierno es el que está en la parte superior y que mapea completamente con la ISO 38500, que es la ISO de gobierno. Luego, los otros 4 elementos, que son planificar, alinear y organizar, adquirir, construir e implementar y entregar soporte y entregar servicio y soporte y monitorear, evaluar y valorar. Esos son los 4 dominios que agrupan procesos COVID. Y fijaros la relación que tiene COVID, es decir, esto que está superpuesto más claro son los distintos estándares y prácticas más utilizadas en el mercado y, como veis, todas están dentro de COVID. Es decir, COVID, sus prácticas incorporan a todos esos marcos que están definidos aquí. ISO 20000, ISO 31000, que es la gestión de riesgos, ISO 27000, que es la gestión de la seguridad de la información, ISO 20000, gestión de proyectos, tanto con PRINCE como con PMBOK, TOGAF, arquitectura, en fin. ¿Qué significa esto? Que cualquier organización que esté utilizando cualquiera de estos marcos o estándares podrá desarrollarse en COVID o con COVID. Es decir, todas esas prácticas, procesos, etcétera, que esté ejecutando, pues son válidas para COVID, ¿vale? Porque el marco las contiene a todas ellas. COVID-5, que ahora ha evolucionado a COVID 2019, tenía 5 principios, ¿vale? Esos principios estaban relacionados con satisfacer necesidades de las partes interesadas, cubrir la empresa de extremo a extremo, porque es lo que hacía, no es para el departamento de TI, sino que es para toda la organización. COVID es para toda la organización. Aplicamos un marco integrado, solo referenciado en COVID, no tenemos múltiples documentos que están tratando cosas diferentes, sino que hay un solo elemento común, un tronco común, que es COVID. Un enfoque holístico, lo mismo que veíamos recién en ITIL, y separar gobierno de gestión. ¿Por qué? Porque entiende que los procesos de gobierno son diferentes y requieren de estructuras distintas que los aspectos de gestión. ¿Qué hace la gestión? La gestión coge las directrices de gobierno y las implementa, o sea, idea formas para implementar y lograr esas metas que el gobierno ha establecido. Entonces, se organiza, construye, entrega y monitoriza, que son los 4 dominios que están en el área de gestión, ¿no? Gobierno dirige y gestión, en principio, ejecuta. Los principios actuales de COVID son estos 6 que veis aquí, de los que los primeros 3, proporcionar valor a las partes interesadas, volvemos a hablar de valor, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿sí? Siempre estamos hablando de valor, tanto en ITIL como en COVID. Tener un enfoque holístico, en ITIL también hablamos del enfoque holístico, separar gobierno de gestión sigue igual, pero tenemos estos otros 3 elementos que, pues en cierta forma, han derivado de los anteriores, pero se han modificado.
Es necesario, en principio, para COVID, tener un sistema de gobierno dinámico, no estático, y un sistema de gobierno íntegro, no dividido en partes, que tiene una forma de gestionar para un área de la organización y otra forma para otra área, ¿no? Completo. Y la adaptación a las necesidades de la empresa. Volvemos a ver el tema de adaptarse. Y en ese sentido, COVID ha desarrollado un documento de diseño, aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar gobierno en una organización. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta y cómo debemos encarar los diferentes problemas o las diferentes circunstancias de cada organización? Porque cada organización es única y no podemos aplicar un marco como estos, como está definido. Hay que adaptarlo. COVID-5 lo que decía era que pues, estos 7 elementos eran los habilitadores de gobierno. En la medida que estos 7 elementos estuviesen acordes a buenas prácticas, pues habilitan a la organización a conseguir sus metas. Si una organización no tiene un marco de políticas, pues esa organización se ve debilitada a la hora de conseguir sus metas. ¿Qué pasa con una organización que no tiene políticas establecidas o algunas directrices principales, por lo menos, que la dirijan? Bueno, pues que cada uno hace lo que quiere. Quizás no lo que quiere, pero lo que cree, lo que le parece. Y no hay una directriz paraguas que los esté guiando. Bueno, así como las políticas y principios de la organización, los valores de la organización son elementos fundamentales, pues el resto de habilitadores, pues todo su conjunto son los que van a proporcionar o los que iban a proporcionar la consecución de las metas organizativas. La cultura de la organización, la estructura de la organización, los servicios, la infraestructura con la que cuente, las aplicaciones con las que cuente, las personas y el conocimiento y habilidades que esas personas tengan, pues en su conjunto habilitan y permiten que la organización consiga sus metas. ¿Hoy qué tenemos? Pues tenemos lo mismo, ¿vale? Ahora se llaman componentes, no se llaman habilitadores, se llaman componentes, pero son exactamente los mismos. ¿Y qué ocurre? Que si todos esos componentes no actúan de acuerdo a las buenas prácticas, debilitan a la organización, incrementan el riesgo y por lo tanto la organización va a tardar más tiempo en lograr sus metas. Mientras que si todo esto funcionase de manera óptima, pues la organización más rápidamente lograría conseguir sus metas. Conjunto de procesos. COVID-5 tenía 37 procesos. Muchos, el 50 o casi el 60% de estos procesos eran los mismos que teníamos en ITIL, ¿vale? Con lo cual una organización que siguiese y los procesos ITIL o tuviese implementado procesos ITIL, pues cumpliría casi en un 60% con el marco de COVID. Y bueno, pues tenemos procesos de gobierno, procesos de gestión en cuanto a alinear, planificar y organizar, procesos en cuanto a adquirir, construir e implementar o de entregar, dar servicio y soporte. Y también relacionados con la monitorización y el control de cumplimiento de las metas. Hoy tenemos 40 procesos. COVID 2019 tiene 40 procesos y ha incorporado solo 3. El resto se mantiene como estaba. Ha incorporado un proceso relacionado con la gestión de los datos,
que es este que está aquí, ¿vale? Ha separado los procesos de gestión de programas y proyectos y los ha dividido, porque COVID tiene una gestión de portfolio en la parte de planificar y organizar. Y en construir, entregar y dar soporte tenía un proceso que era el de gestionar programas y proyectos y ahora los ha dividido. Tiene un proceso para gestionar programas y un proceso para gestionar proyectos. La gestión de proyectos está incluida en el marco de COVID y el contenido de ese proceso sigue las pautas del PMBOK, casi por completo. Riesgos, gestión de riesgos. Hay una gestión de riesgo en gobierno y hay gestión de riesgos a nivel de gestión. Hay dos procesos relacionados con la gestión de riesgo. Gobierno empresarial y riesgos relacionados con el gobierno empresarial y riesgos relacionados con la gestión, el día a día de la organización. Y también ha incluido un proceso en monitoreo y control que es gestionar y monitorizar el rendimiento y la conformidad. El resto de procesos son casi los mismos procesos que vimos anteriormente con ITIL, ¿vale? Porque ITIL ha incorporado muchos de los procesos que COVID ya tenía. Uno que cabe mencionar y que COVID tiene ya desde sus comienzos es la gestión de la innovación. Tiene un proceso específico para gestionar la innovación dentro de la organización. Y este es el aspecto de mayor impacto en COVID 2019. Los factores de diseño, es decir, lo que os comentaba antes, todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de implementar el marco. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Pues la estrategia empresarial. No es lo mismo una organización que está orientada a hacer facturación porque quiere venderse, porque quiere que la compre, o una organización que quiere estabilizarse y pues, ofrecer productos y servicios y mantenerse durante largo tiempo. No es lo mismo, son organizaciones diferentes. Las metas empresariales. COVID tiene 13 metas empresariales genéricas que todas las organizaciones persiguen, todas. ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que seleccionar yo? Pues cuáles son las metas en mi organización principales. ¿Cuáles son mis metas principales? Y en esas me tengo que enfocar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer todo lo necesario, que está especificado en el modelo, para cumplir con esas metas, ¿no? Incorporar prácticas y procesos en mi organización que me ayuden, me habiliten a cumplir con esas metas. El perfil del riesgo de la organización. No es lo mismo una organización financiera que un hospital, que una organización que produce servicios de TI, por ejemplo, ¿no? Tienen perfiles de riesgos diferentes. Hay organizaciones más controladas y hay organizaciones menos controladas. Problemas relacionados con las tecnologías. Bueno, pues según los diferentes problemas que tenga la organización, se puede modelar la implantación de gobierno relacionado con COVID. Pues las amenazas a las que se vea sujeta la organización también la diferencian. Organizaciones que están trabajando constantemente. ¿A qué hora tenía que terminar? Las amenazas a las que se enfrenta una organización pues pueden ser completamente diferentes a otras organizaciones que viven en medio de fluctuaciones de precios, como por ejemplo las petroleras, ¿no? Que están, dependiendo de lo que ocurre en el mundo, pues el precio sube o el precio baja y están constantemente sometidas a presión. Requisitos de cumplimiento, lo mismo. Organizaciones que tienen que cumplir o están muy reguladas contra las que no.
El rol que ejerce TI en la organización es un factor de diseño, si TI es estratégico o si TI simplemente es una TI interna que proporciona servicios internos y da soporte internamente nada más. O sea, son organizaciones diferentes. El modelo de abastecimiento para TI, todo en cloud, almacenamiento interno y provisión de servicios exclusivamente interna, todo outsourcing, todo me lo proporcionan los proveedores, no creo nada internamente, lo único que tengo es un hub que se encarga de coger la demanda, definir lo que hay que hacer y que lo hagan los proveedores. Son organizaciones diferentes y debido a ello necesitan implementaciones distintas. Los métodos de implementación de TI, las empresas tienen DevOps o trabajan de una manera tradicional o tienen un híbrido o son ágiles. ¿Cómo son? La estrategia de adopción de la tecnología, ¿cómo es la organización? ¿Es un early adopter? ¿Es una empresa que espera a ver cómo funciona y si todo funciona bien, pues recién ahí yo la adopto? Y por último, el tamaño. El tamaño de la empresa también es un factor de diseño. Obviamente no es lo mismo una empresa pequeña que una gran empresa. Entonces, esto es lo más, digamos, novedoso y lo más relevante que trae COVID. Porque si bien antes existía algún lineamiento relacionado con la adaptación, no estaba tan concreto como está ahora. Y es una ayuda importante para las implementaciones, los implementadores y las organizaciones que utilizan COVID. Bueno, pues estos son los productos relacionados con COVID-5 o hay productos, bueno, pues relacionados con los procesos, las descripciones de los procesos siguen de igual manera, han cambiado un poco estableciendo los niveles de madurez de cada proceso. Por ejemplo, está establecido dentro del proceso qué significa tener un nivel de madurez 2, 3, 4 o 5, qué es lo que hay que tener implementado para tener ese nivel de madurez. Hay un documento muy bueno relacionado con la información, ¿sí? Las características y requisitos que tiene que tener la información que utilice la organización. Hay un documento acerca de cómo implementar COVID, hay un proceso completo relacionado y que describe cómo implementar gobierno en una organización y ese se mantiene, seguimos teniendo el mismo proceso para COVID-2019. Obviamente teniendo en cuenta todos los factores que dijimos anteriormente, ¿no? Hay un documento para seguridad de la información, para el aseguramiento, es decir, para la evaluación de los distintos niveles de madurez y capacidad que tenga la organización, y hay un COVID-5 para riesgos. No sé si conocéis vosotros el ISACA, no lo he comentado antes, pero el COVID es un producto de ISACA, que es una organización que agrupa a los auditores de sistemas y toda aquella persona que realiza control, seguridad, ciberseguridad, etcétera, relacionada con los sistemas de información, ¿no? Y en 2019 el marco es este. Aquí tenemos los factores de diseño, ahí en la parte superior, que son los que van a filtrar todos los procesos que están definidos en el marco. Van a filtrar, adaptarlos para que la organización los pueda utilizar de una manera productiva realmente y que no exista gordura o no exista pasos burocráticos para esa organización y se adapte y se ajuste específicamente a las necesidades y características de dicha organización. Bueno, pues nada más. Gracias.
Muchas gracias, Isabel. No sé si tenéis alguna pregunta para Isabel. ¿No hay preguntas? Bueno, No questions. entonces seguimos. Gracias. Ah, espera que te doy eso. Eso, déjalo abajo, por favor. Aquí en esta mesa lo puedes dejar así. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel. Encendido funciona mejor. Es que lo acabo de apagar. Y estaba buscando el error. Bueno, vamos con la parte de conclusiones y cierre. Vamos a verlo rápido. Como siempre, os comentamos que seguimos buscando socios, voluntarios, mentores y ponentes. Os invitamos a participar en estas ponencias cuando queráis. Somos 1.731 socios, 14 patrocinadores, 15 colaboradores y 8 capítulos aliados. No sé si Lucía y Miguel están por aquí. Si están, me gustaría. Lucía está allí. ¿Y Miguel? Miguel no está. Bueno, pues los aplausos son todos para ti. Enhorabuena, Lucía, por el PMP que te acabas de sacar. Bueno, como siempre, os invitamos a que comentéis cualquier tema que os preocupe, cualquier tema que queráis comentar, cualquier pregunta, inquietud, comentario o propuesta que queráis hacer será bien recibida. Bueno, las estadísticas. Vamos a ver rápidamente las estadísticas, tanto a nivel global, que esa es la gráfica, a nivel España, que sigue, bueno, la gráfica que viene manteniendo de crecimiento, como la del capítulo, que es un poco distinta a las anteriores porque aquí decrece. Esos son los datos realmente. Hay un incremento en el número de socios del 7% y de PMPs del 11% a nivel mundial, es decir, a nivel mundial seguimos creciendo de manera bastante fuerte. En España el crecimiento es un poco menor y en el capítulo lamentablemente no estamos creciendo. Estamos decreciendo poquito, pero un poco. Os invitamos a que veáis en nuestra web, en el calendario de eventos, todos los eventos que tenemos programados para los próximos meses. Y os recomendamos, como siempre, mantener los datos actualizados para que os llegue la información en la web del PMI. Bueno, últimamente venimos anunciando algunos puestos de trabajo. Sabemos que entre nuestros socios pues hay gente que está buscando pues un trabajo, que está en un momento de búsqueda. Y en la web anunciamos aquellas ofertas que nos llegan. Hoy, por ejemplo, tenemos estas, que son, bueno, ahí las veis, un Network Program Director, un Junior Customer Project Manager, un jefe de implementación de proyectos de desarrollo de software, otro Project Manager con experiencia en el desarrollo de negocio y transformación digital y un profesional de nivel senior para trabajar en una PMO. Bueno, todo esto lo tenéis en la web, son ofertas que están ahí disponibles para el que se quiera inscribir. Os tenéis que logar, eso sí, para poder acceder a las mismas en la sección de empleo. En noviembre, el día 21, tendremos el congreso, que será en Faunia. Invitaros a que os inscribáis si no lo habéis hecho ya y bueno, allí tendremos oportunidad de volver a vernos en noviembre. Y en diciembre, el día 19, jueves, pues tendremos nuestra próxima reunión de socios que será aquí. Y esta vez nos vamos a tener que preocupar menos por los ponentes porque vamos a ser Ninfa y yo, bueno, y una persona que es María Ángeles Gómez, perdón, que nos hablarán del coche autónomo, el proyecto que nos une. Y bueno, yo contaré una experiencia profesional, un estudio, Transview Study, a Scientific Data Analysis Approach. Y bueno, pues el 19 de diciembre hablaremos de todo esto. Las de PDUs ya sabéis cómo van, para los nuevos, que al menos tenemos una nueva, me parece, pues se declaran automáticamente a los que habéis asistido y los que están en formato webinar pues recibirán las instrucciones de cómo declararlas. Sí, pregunta. Una preguntita, Jesús. En el congreso que hubo en junio,
participando en el tema de las mujeres profesionales y demás en marzo. Sí. Pues no sé exactamente la fecha y demás. Quería comentar que también en paralelo yo estoy en un grupo que se llama Women in Spain, que es de Security, que vamos a organizar un evento este 22 de noviembre en la sede de BVA. Entonces te quería comentar un poco que si os interesaba que tener un poquito más de interacción respecto a este tema para organizar el evento de marzo, o de alguna manera componer un poco temáticas o alguna cosa de esto, para que tenga contacto con la persona que lidera el evento que tenemos. Vale, pues pásame la información y lo hablamos. Por nuestra parte me parece que es Carmen González quien se va a encargar del evento de marzo. Pero sí, seguro que podemos aunar sinergias, que se dice, ¿no? Bueno, como siempre, agradecemos a las personas que han ayudado a este evento, que son José con la parte de la logística, Francisco Javier con la parte de la elaboración de las estadísticas, Susana con la parte de declaración de las PDUs y Gustavo, que no ha venido para sacar las fotos, pero se lo agradecemos igual. Porque viene habitualmente. Y bueno, ahora tenemos el networking en un local de las proximidades, en el Urrechu, que está aquí cerquita. Vamos andando, está a 200 metros. Y nada, pues ahí continuaremos el evento, aquellos que queráis tomar un refrigerio. Vale, muchas gracias y hasta la próxima.